A raíz de un intercambio, hoy me quedé pensando en alguna cosa y quería compartirlo, en definitiva. El intercambio fue sobre las redes sociales y la pregunta que me quedó rondando en la cabeza es, bueno, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de habitar las redes sociales sin ser hablados por ellas? Es decir, sin perder la voz y cedérsela a la propia red social en donde empieza a hablar por nosotros mismos por los formatos que tiene. ¿A qué voy con esto? Que es claro que las redes sociales no son una hoja en blanco que nosotros vamos llenando de contenido, sino que los propios formatos nos van conduciendo a nosotros a actuar de determinada forma, a introducir determinado contenido sí y determinados contenidos no. Además hay un montón de inducciones de qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás sintiendo y esa incitación permanente a actuar dentro de determinados cánones. Ahora, en esto de que los formatos no es algo inocuo, digamos, no son neutrales, sino que inscriben ahí una forma de organización de la vida social y habilitan determinadas relaciones sociales y otras de repente quedan por el camino. Uno tiene que pensar bueno, las redes sociales con qué formas de vida social son compatibles y tratar de alertarnos nosotros, en definitiva, de los efectos políticos que puede llegar a tener la utilización de las redes. Y este no es un planteo asusta vieja, no tiene ningún sentido de eso, tampoco es demasiado novedoso, así que si esperaban algo que no hayan escuchado, lo lamento. Pero me parece que en realidad ahí el desafío que se nos presenta es, bueno, cómo en este marco podemos construir desvíos para salirnos de lo común, del camino único, de la forma única de transitar las redes. Y ahí pensando sobre todo que estamos en un sistema, y particularmente en el caso del neoliberalismo, que es sobre todo es una estructura de prácticas, unas prácticas que indudablemente no le son ajenas a lo que hacemos nosotros en las redes sociales. Me quedé pensando en, bueno, ¿cuál es el sujeto? En definitiva, ¿dónde está? ¿Quién está en las redes sociales? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que busca? Y me da la sensación que en realidad atrás de las redes o el sujeto de las redes sociales, y esto no tiene pretensiones de universalización y de pensar que todos los casos son exactamente iguales, pero sí se puede reflexionar en algo, ¿no? Tampoco ser tan relativista. Me parece que como que el sujeto ahí lo que le opera es un deseo de ligarse al mundo, de ligarse con los otros. Sobre todo en un momento en donde es claro que hay una crisis de sentido de la vida muy fuerte y hay toda una sintomatología de la época que va en ese sentido, en donde la gente, todos, en determinados momentos nos sentimos muy solos y tratamos de apelar al vínculo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina pasando en las redes sociales? Y me parece que en esos gritos hay una suerte de ilusión, también de ligarse al mundo, pero hoy por hoy la forma de ligarnos al mundo que nosotros tenemos internalizada todos, por más que no defendamos o tratemos de combatir determinadas formas de organización del mundo, termina siendo el mercado. Entonces, se termina dando un proceso, sobre todo en las redes sociales, en donde el yo se empieza, esta posibilidad de construir un yo, de construir una identidad en las redes, que obviamente ningún ser humano, ninguna persona entra integralmente en las redes, sino es de apartes. Bueno, que esa posibilidad de construir un yo, en realidad lo que termina construyendo, se termina fetichizando ese propio yo y se asume como una mercancía, que termina siendo un bien transable, ¿no? No transable económicamente, pero sí de repente es transable en me gusta. Y uno está pendiente, y en esa ilusión, en donde uno a priori tenía la voluntad de relacionarse con otros, de ir al vínculo con los demás, se empieza a sustituir el deseo de ligarse, o la relación con el otro, la relación con la alteridad por la relación con la cosa, vacía de sentido, y ahí me parece que es cuando además termina siendo un ejercicio especular, porque si en definitiva uno se tiene que tratar en este esfuerzo, se trata de singularizarse, de mostrarse en su diferencia, en definitiva
de valorizarse en el mercado de likes, por decirlo de una manera, en los mercados de los me gusta, de los compartir. En definitiva, me parece que lo que termina demostrando es que hay una suerte en ese esfuerzo por singularizarse, por mostrarte diferente. Hay como un esfuerzo de encontrarse a uno mismo. Y empieza a tener sentido si tiene un retorno. Y si no tiene un retorno, en realidad hay un fracaso. Y si hay una estructura en esto de los gritos un poco más débil, empiezan a aparecer otro tipo de complicaciones de esta época. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer que en esto de los formatos esas historias que se suben, que subimos, por ejemplo a Instagram, que a las 24 horas se caen, ¿quién junta los pedazos? En definitiva, ¿no? ¿Cómo hacer que en una red social entre no la suma de las historias, que además se olvidan, que no tienen memoria, que no tienen trazabilidad, sino cómo se puede hacer para construir la historia con mayúsculas, ¿no? La historia también de uno y que en definitiva pueda ser recogida en la red social. Entonces, bueno, me parece que habría que buscar como los mecanismos para humanizar las redes sociales, para tratar de reconocer que muchas veces hay imágenes que son gritos, que van y en realidad nos exigen a nosotros estar dispuestos a ir a acoger, a abrazar, a reconocer la fragilidad del otro, que es la nuestra propia en definitiva, y no de forma condescendiente en definitiva y dando lo que probablemente se busque o que pueda llegar a ser un me gusta, sino de, bueno, cómo se pueden humanizar, cómo se pueden construir vínculos ahí que sean más sostenibles y que vayan un poco más profundos, sobre todo tratando de hacer de que para aquellos casos en donde ese grito en realidad es un reclamo, es un deseo de ligazón, hay una producción deseante de ligarse, de relacionarse con los demás, pues se puedan construir espacios que dejen de ser intemperie para poder ser refugio.